Señor presidente del directorio del Partido Nacional, señores integrantes del directorio, señor presidente de la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, señores integrantes de la Fundación, señor presidente de Alianza Nacional, senador Eber da Rosa, compañeras y compañeros diputados, senadores, intendentes, invitados, orientales de todos los pagos. Yo quiero agradecer a la Fundación Ferreira Aldunate en la persona de su presidente, don Carlos del Piazzo, el esfuerzo realizado en todos estos meses. De la misma manera también a los 1000 profesionales que han aportado su tiempo, sus conocimientos, su disposición para dar respuestas a este compromiso de impulsar ideas, nuevas soluciones para los problemas de los uruguayos. Estamos cumpliendo la primera etapa que nos habíamos fijado el 6 de marzo de este año, la etapa de estos lineamientos programáticos que hoy se presentan a consideración pública. Quiero agradecer muy especialmente a quienes han oficiado de comentaristas, empezando por la dama de la mesa, la historiadora Ana Ribeiro, que nos ha entregado un conjunto de conceptos que republicana y pluralistamente aplaudimos y agradecemos muy especialmente. Quiero agradecer también los comentarios del economista Javier de Aedo, del senador de la República, Sergio Abreu, porque en suma esto pretende ser un ejercicio de responsabilidad, una mirada optimista y esperanzada en el futuro, lo cual es nuestro deber como sociedad. También preguntarnos cuál es el desafío que tenemos los uruguayos en este tiempo. Estamos acostumbrados a compararnos con lo que hemos sido o a buscar a otros que estén peor. Tenemos que compararnos con lo que queremos y soñamos para nosotros mismos y para nuestros hijos. Actuar con la mira puesta en ello. Si apuntamos al cielo, como decía alguien, seguramente daremos en el blanco. Venimos de tiempos de bonanza y nos encaminamos a su fin. Estamos en medio de una crisis internacional de consecuencias impredecibles. A los problemas que arrastramos del ayer se nos suman los nuevos problemas y peligros del hoy. ¿Cuál ha sido el común denominador del pasado reciente? Que los problemas perduran, que no somos capaces de superarlo. Tenemos problemas de credibilidad y de confianza. En 4 años el producto habrá crecido aproximadamente un 40%. Sin embargo, 1 de cada 5 uruguayos sigue viviendo debajo de la línea de pobreza. 1 de cada 4 jóvenes no trabaja ni estudia. El 75% de la población siente inseguridad, el peor registro de los últimos 20 años. Inmigración, desintegración social, baja inversión, apenas un 15% en relación al producto, empeoramiento de los índices de desempeño educativo, infantilización de la pobreza, conflictividad, inseguridad. Ha habido crecimiento económico, pero no logramos el desarrollo social. No hemos crecido como sociedad. Ha existido reproducción
de la desigualdad. Por ello, en este trabajo que hoy presentamos a consideración, se esboza un nuevo programa de promoción e inclusión social, un programa focalizado para cada grupo específico de la población, articulando políticas de empleo, educación, vivienda, asistencia social y cultura. En él se hace hincapié en la niñez, en la adolescencia, en los adultos mayores, un modelo descentralizado, un modelo de desarrollo nacional integral, como siempre hemos querido, donde cada compatriota, en el lugar donde viva, tenga igualdad de oportunidades, viva en el rincón más alejado de la República o quizás también en alguno que sigue siendo alejado, pese a estar a pocas cuadras de este Palacio Legislativo. Algunos creen que con gastar más se soluciona todo. Sin embargo, lo único que se logra es aumentar el peso del Estado en el trabajo y en la producción. Por eso nos parece relevante la propuesta del trabajo de determinar el techo presupuestal en función del crecimiento tendencial del Producto Bruto Interno. Una verdadera política contracíclica que evite ajustes del pasado. Este es el tiempo nuevo, un tiempo de un nuevo capitalismo, un capitalismo supervisado con responsabilidad social, y el Estado debe ser garante de ello. Tenemos nuevos desafíos. ¿Cómo vamos a enfrentarlos? ¿Vamos a repetir las recetas del pasado? Para los tiempos que se vienen vamos a precisar de más iniciativa, más innovación, más riesgo empresario, pero también más sensibilidad social, más cercanía con la gente. En el marco del nuevo plan industrial que se incluye en estos lineamientos, se presta especial atención a estrategias de innovación, de estímulo empresarial, de promoción hacia emprendedores jóvenes, a la incorporación de tecnología, a la producción. Asimismo, se detalla un programa agropecuario sector por sector, con estímulos específicos y un plan nacional de infraestructura. Es el camino que el país debe transitar, pero es necesario también incrementar el presupuesto y el gasto en seguridad, y nosotros estamos proponiendo incrementar el gasto en seguridad y llevarlo al entorno del 2% del producto, porque con más crimen, con más inseguridad, con más miedo, estamos invirtiendo menos en seguridad que hace 10 o 15 años. Policías con mejores remuneraciones, con mejores perspectivas y acceso a la vivienda, en donde además también decimos que la baja de la edad de imputabilidad no es la solución. Los menores, los adolescentes entre 13 y 18 años ya son imputables, aunque de manera distinta a los adultos. Hay que crear centros de rehabilitación específicos y centros de atención para las víctimas de la pasta base, para trabajar con los padres, hacerlos responsables y construirles respuestas a una adolescencia que está atacada de enormes peligros que están en la acechanza de nuestros muchachos y de nuestra gente. Hay que buscar impulsar respuestas en el tema de una política carcelaria. Y como bien lo expresó Sergio, debemos recuperar la plenitud del Estado de Derecho. Por eso se nos plantea desde la Fundación una serie de acciones para el restablecimiento del Estado de Derecho, el fortalecimiento del Poder Judicial y la tutela integral de los derechos humanos. Y vamos a dejar para finalizar el capítulo de los jóvenes, que van a ser y deben ser de cualquier gobierno una prioridad.
porque debemos asegurar su educación, su empleo. Por eso los jóvenes en este proyecto han elaborado 8 capítulos de estos lineamientos programáticos. Los jóvenes han recorrido el país entero para implementar políticas, para llevarlas adelante en este programa de gobierno, porque queremos que los jóvenes no estén solamente para colocar carteles o para pintar murales, sino que sean también arquitectos de su propio destino, porque es la forma de construir el Uruguay del presente y del porvenir. Tenemos que superar los bloqueos, del sistema político, superar la eficiencia de la máquina de impedir que inventamos los uruguayos. Queremos vivir en un Uruguay que estimule el esfuerzo como medio de superación personal y también social. Un país donde se premie al trabajo y se permita el éxito. No podemos ni queremos seguir buscando culpas y culpables. Queremos ofrecer soluciones. Por eso agradezco a estos profesionales de cuyo trabajo me siento orgulloso, que han distraído su tiempo, de su trabajo, de su familia, para brindarse a este proyecto de vocación nacional. Agradezco a la Fundación Ferreira Aldunate y a ustedes por acompañarnos en este desafío, crear un nuevo y más justo Uruguay para todos. Como lo expresamos el 6 de marzo, vamos hacia el bicentenario de nuestra independencia. Esperemos que este instrumento que es la Fundación Wilson Ferreira contribuya para que dentro de casi 20 años podamos decir que nuestro Uruguay es un país en el que definitivamente vale la pena quedarse. La construcción nacional es tarea de todos. Uruguay será viable si tenemos capacidad de unirnos aún en la diferencia. Tenemos el desafío del cambio mental para no discutir pasado, sino construir futuro. La sociedad y la geografía humana en el Uruguay están llenas de puentes, con piquetes en sus cabeceras, mucho más fuertes e impenetrables que los del litoral. La diferencia es que estos nos dividen a los uruguayos. Los uruguayos tenemos que reflexionar y lo que tenemos que perseguir es oportunidades para los niños y los jóvenes, justicia para los trabajadores y dignidad para nuestros mayores. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Sería una larga lista enumerar las autoridades y los legisladores aquí presentes y probablemente me saltearía alguno y sería irreverente. Así que prefiero decirles a todos y todas en general, muy buenas noches. El doctor Larrañaga me llamó hace no muchos días, esto es quizás una infidencia, pero bueno, disculpe, y me pidió que los acompañara en esta jornada. Le pedí yo a su vez algunos días para leer ese documento frondoso, inteligente y de larga elaboración, porque se merecía una lectura atenta, y le pedí algunos días para pensarlo. Como se dio cuenta que precisaba pensar, me dijo, mire que no quiero ponerle el poncho blanco, la convoco como mujer independiente que sé que es. Yo me dediqué a leer sobre todo el capítulo de educación, porque él mismo me lo había señalado. Confío en que usted hará de ese capítulo un comentario, haga sinceramente el comentario que quiera hacer. Se supone que de educación algo debería yo saber porque hace muchos años que enseño y que soy profesora. Leí atentamente y de verdad tenía varias cosas para decir. Hay una propuesta muy inteligente que remarca que sin duda en la sociedad de la información que nos aguarda y que ya casi está presente entre nosotros, no se puede sino apostar más al contenido que los alumnos y los lectores y autoeducandos procuren por sí mismos y que eso indudablemente es más fuerte que cualquier plantel docente y que cualquier institución. Me pareció que había una clara apuesta a la autoformación y que eso es una de las claves del futuro.
Me pareció muy bien cuando señalaban que se busca la equidad, pero no la homogeneidad, que se debe respetar la pluralidad. Leí y leí muchísimas cosas que me parecieron adecuadas, pero tenía de verdad bastante desazón que yo encontrara adecuados algunos conceptos técnicos muy bien elaborados. No significaba que yo tuviera de verdad algo que decir sobre la educación, que yo tuviera en este momento la tranquilidad espiritual y el equilibrio político para comparar ese proyecto con uno que está discutiéndose en este país en estos días y que tiene ya en sí mismo la difícil coyuntura de no contar con el aval del propio partido que lo presenta. O sea, eso es doloroso por sobre todas las cosas para el país y para la educación. Y como este documento me pareció tan iluminista como yo soy y me confieso, siempre pienso que la educación puede solucionar más las cosas que ningún otro camino, y por eso soy educadora. De verdad sentí que no tenía la autoridad moral para venir a juzgar lo que, con muy buen criterio técnico y mejor intención ciudadana, mucha gente elaboró en este documento. Después que terminé de pensar esto, dije, voy a ir y le voy a decir que sí voy a estar. Levanté el teléfono y lo anuncié. Voy a estar y estoy, no porque tenga algo para decir sobre educación. Estoy aquí para decirles, primero como historiadora, las cosas que sé de este partido que está detrás de esta fundación que hoy presenta el documento que ustedes han venido a acompañar. Sé por historiadora que es el partido de Oribe. Sé que es el partido que nació con un lema que dice defensores de las leyes. Sé porque le creo a Alberto Zunfelde que ese partido tomó de Oribe muchas de sus características, como el Partido Colorado las tomó de las características personales de Fructuoso Rivera. En esa especie de transmisión cuasi genética, un partido fue indudablemente más recto, casi rígido, dice Zunfelde, mientras que el otro presentó una capacidad para quebrar la cintura que lo hizo más largamente el partido de gobierno. Sé que por eso el Partido Blanco, el Partido Nacional, fue desde siempre más el partido del llano que ninguna otra cosa. Sé que el llano es un lugar propicio para los héroes y las heroicidades. Y sé que los héroes siempre hacen gestos desmedidos que se sitúan en un lugar de idealidad en el cual de alguna forma ya situó a este partido Oribe cuando los nominó defensores de las leyes y cuando llamó Villa Restauración aquel lugar que por suerte luego se llamó La Unión, porque eso habla también de que este país supo zanjar su primer conflicto político grande, que era a su vez la cuna de nacimiento de sus dos comunidades políticas mayores, con una capacidad para la fraternidad y el entendimiento que personalmente, y si me lo permiten, creo que es la línea de más larga duración en la historia de este país. Ni vencidos ni vencedores fue el lema del año 51, el pacto de los generales, la capacidad para una y otra vez, por encima de banderías, ser capaces de sentar a conversar, ser capaces incluso con la ironía con que Lavalleja invitó a Rivera, encerrémonos en una pieza y yo le voy a dar a usted tantos golpes como mentiras echó usted por la vida, pero hagamos de esto un conflicto personal que no meta al país en una lucha mayor. Quiero suponer que aplauden a Lavalleja. El llano es sin duda un lugar heroico que Aparicio Saravia transitó con más gracia que nadie. Es el lugar desde el cual, bajo un poncho que parecía ser el de la máxima de las tradiciones, el del americanismo y el país que parecía lentamente extinguirse frente a una demanda de modernización que lo convirtió en un país sin duda hermoso. La demanda de modernización era una demanda justa. Aparicio parece ser la tradición y sin embargo es absolutamente moderno, más moderno que ninguno desde el punto de vista político, porque no podía haber democracia en este país si no había un lugar digno para la minoría. Él defendió por las armas el derecho a prescindir de las armas y le pidió a la familia y a los amigos que comprasen armas pero que fuesen a votar, las armas por las dudas.
A mí me pareció siempre ese gesto de Aparicio de una brillantez política que parece desmentir esa apariencia de caudillo ecuestre, que solamente podía hacer brillantes proyectos de gobierno, según cuenta Díaz, el Colorado Díaz, que no dejó de admirarlo por ser del bando contrario, este hombre que podía, al costado de un corral, mientras miraba cómo paseaban y cepillaban a su caballo, razonar infinidad de cosas a propósito de lo que el campo necesitaba, abrir caminos, fundar escuelas. Parece un proyecto un tanto pobre para aquella frondosidad de cosas que tenía preparado en alguna carpeta Valle y Ordóñez. Y sin embargo, Valle y el Partido Colorado no podrían haber hecho absolutamente nada sin el sacrificio completamente moderno de Aparicio para hacer entender que las minorías tenían un lugar para existir y un lugar dentro de la democracia. Ahora quiero suponer que aplauden a Aparicio. Entonces dije, vengo, voy y aquí estoy, porque como historiadora tenía esas cosas para decir. Pero también vengo y estoy aquí porque soy una mujer. Y ustedes saben, las mujeres tienen en las familias siempre algunas tradiciones importantes que transmitir y que preservar. Somos las que llevamos de oído en oído los cuentos de la familia. Y en la mía siempre se habló muchísimo de todos los personajes del Partido Blanco, sobre todo Wilson Ferreira Aldunate, porque mi padre fue blanco hasta el último día de su vida. Así que cuando llegué al punto de duda mayor, me pareció que podía casi escuchar el consejo de mi padre diciéndome: es el partido de Wilson, que aún en los peores momentos de este país, acordate nena, del año 71, supo decir, este es nuestro compromiso con ustedes, con usted, e hizo de un folleto un arma limpia y blanca cuando el país se crispaba de armas por un lado y por el otro. Este es el país en el cual Wilson supo acuñar la palabra gobernabilidad. Todo el mundo sabe que no sos blanca porque me desobedeces, me diría mi padre. Así que si te convocan, es un honor, te convocan como historiadora y te convocan para que digas lo que quieras. No podés dejar de estar en ese día en una fiesta democrática y cívica en la cual un partido que ha sabido demostrar que la democracia no es algo que se pueda poner en una vitrina ni congelar en un momento ni en un nombre dado, sino que es algo en permanente construcción. La democracia de este país cuenta a partir de hoy con un viejo partido que se ha remozado completamente para presentar con orgullo un proyecto en el cual yo podré creer o no, un candidato en el cual yo podré votar o no, pero de lo que sí puedo dar amplia fe es que hay aquí un viejo partido con tradiciones y un corazón completamente joven. Tiene razón mi padre. Creo que tiene razón mi padre, es un honor y yo no podía dejar de estar aquí con ustedes y de agradecerles a todos y especialmente al doctor Larrañaga el honor que me han dispensado. Gracias. Queridos amigos, la proximidad del fin del año es siempre ocasión propicia para pasar raya, examinar lo actuado y rendir cuentas. En el caso de la Fundación para la Democracia Wilson Ferreira Aldunate, iniciamos nuestro trabajo, como recién se señaló, el 6 de marzo, ofreciéndonos a la sociedad uruguaya como un instrumento al servicio del país. Con ese propósito y en cumplimiento de los objetivos estatutarios de la institución, realizamos una amplia convocatoria a todos los compatriotas de buena voluntad a cooperar en la construcción
de propuestas y lineamientos en todas las áreas del quehacer nacional. Aproximadamente 1 millar de personas han respondido con generosidad e ilusión a esta convocatoria y han trabajado con distintos grados de intensidad en más de 30 grupos de trabajo que han sesionado en los últimos meses. 4 grandes áreas han concitado la atención de estos 30 grupos. El desarrollo económico, comprendiendo la economía nacional, la inserción internacional, ciencia, tecnología e innovación, relaciones laborales, infraestructura, financiamiento del desarrollo y financiamiento estatal. El desarrollo productivo, abarcando la agropecuaria, la industria, el comercio, los servicios, la energía, las telecomunicaciones, el transporte, el turismo, el cooperativismo, los seguros, el medio ambiente. Desarrollo público, incluyendo derecho y justicia, seguridad pública, defensa nacional, descentralización, modernización del sector público, transparencia, probidad administrativa, etc. Y desarrollo social, priorizando la familia, la juventud, la educación, la salud, la protección social, la vivienda, la cultura, el deporte. A pocos meses de iniciada esta nuestra labor, hemos querido hoy dar a conocer los lineamientos básicos resultantes del trabajo emprendido, porque estamos convencidos de que no hay esfuerzos de largo plazo que no pasen por el mediano y el corto plazo. Máxime cuando los tiempos por venir imponen la elaboración de estrategias de gobernanza efectiva para el futuro. Estos lineamientos han sido construidos en base a una metodología previamente estructurada, consistente en la preparación de documentos por personas de alta calificación en cada tema, seguida de debates, discusiones, puestas en común y exposiciones de invitados especiales. Muchos de estos aportes ya están publicados en la página web de la Fundación, como también lo estará el compendio de lineamientos básicos que hoy ponemos a disposición de todos. Me interesa destacar que no se trata de una obra terminada, sino que es más bien un punto de partida hacia una concreción programada de las propuestas, tarea que iniciamos desde ya, en continuidad con los trabajos que hemos venido realizando en los distintos grupos de trabajo. También quiero destacar que el trabajo emprendido no ha sido sencillo, pero ha sido altamente estimulante. La creación de la Fundación y la amplitud con que se ha recibido el aporte ilusionado de mucha gente es una demostración palpable de que se puede andar juntos en lo que importa, que se puede trabajar desde la diversidad, que se pueden articular enfoques distintos en pos de lo que debe ser un común denominador para todos los uruguayos, sacar adelante un país mejor y para todos. Y todo lo que se ha hecho se ha realizado desde la más desinteresada servicialidad de todos los que se han acercado a la Fundación. No se han pagado honorarios a consultores, ni se han contratado moderadores, coordinadores o redactores o participantes en los distintos grupos. Todos han trabajado con desinterés y generosidad, lo que merece ser destacado porque demuestra que los uruguayos podemos cuando se generan espacios adecuados de participación de verdad, no de participación declamada, sino de participación efectiva y de verdad.
Por lo tanto, en nombre de la Fundación, quiero agradecer a todos su esfuerzo y exhortarlos a continuar trabajando juntos en el desafío de repensar el país como una obra de todos y desearles muchas felicidades a todos y cada uno de cara a un nuevo año que visualizamos desafiante pero lleno de esperanzas. Muchas gracias. Compatriotas, me resulta muy grato participar de este evento partidario en el cual se presentan propuestas, ideas y lineamientos de política que tienen la jerarquía necesaria como para integrar el programa de un gobierno nacional, junto con otras iniciativas de la misma naturaleza que están surgiendo desde otras columnas del partido. Propuestas, ideas y lineamientos de política que deberán ser tan dinámicas en su formulación y actualización como el mundo al cual se refieren. Más que comentar el excelente documento producido por muchos de ustedes, creo oportuno efectuar algunas reflexiones sobre las características que tiene que tener un programa de gobierno, lista que seguramente no ha de ser taxativa. Primero, algo ya referido, la necesaria capacidad de adaptación a una realidad que es en esencia dinámica y que lo es más que nunca en la actualidad en tiempos de una seria crisis financiera y económica internacional. Segundo, debe tener armonía entre el corto y el largo plazos. En la actual coyuntura, las turbulencias que se presentan en el corto plazo no deben hacer perder el rumbo planteado con la vista en el horizonte. Tercero, debe ser formulado con honestidad intelectual, sabedores sus autores de que puede convertirse efectivamente en el programa de un gobierno nacional y por lo tanto no puede plantear caminos que resulten intransitables o esto sería aún más grave que a priori se sepa que no se piensa transitar. Cuarto, debe guardar una necesaria coherencia entre sus diferentes áreas o capítulos. Por lo tanto, no puede ser la mera acumulación de iniciativas de origen filosófico diverso que por contemplar a sectores contrapuestos terminen formando un combo contradictorio en sí mismo. No se gobierna promediando entre opuestos, ya que eso conduce a la inacción, al empate, o bien conduce a un reparto de áreas de gobierno entre diferentes sectores, lo que da lugar a la coexistencia de políticas contradictorias. Quinto, debe procurar tener un adecuado equilibrio entre contemplar la idiosincrasia nacional y el propósito de transformación. Por la propia trayectoria de nuestro país, su población y su cultura, el peso de la idiosincrasia es muy fuerte y por momentos resulta un ancla en un pasado del cual no nos podemos desligar. No podemos desconocer esa idiosincrasia, pero tampoco podemos quedar anclados en el pasado. Sexto, debe fundarse en principios, ya que los principios marcan el camino, pero debe considerar que los tiempos de crisis como los actuales son tiempos de pragmatismo y no de ideologías. Basta con ver cuál ha sido la reacción ante la crisis, es decir, el recetario utilizado en los países más desarrollados para comprobarlo. Pero un programa de gobierno debe además contar con dos elementos fundamentales, el equipo y el liderazgo. Debe contar con un equipo que lo pueda ejecutar, un equipo que funcione con armonía, con coherencia y que por lo tanto, reitero, no puede ser el promedio de opuestos. Y debe contar con un liderazgo firme. Ser líder no implica saber de todo, sino saber liderar, dirigir, conducir. Cuidado con quienes desde la soberbia pretenden saberlo todo. Saber liderar implica tener claro el rumbo, elegir el equipo adecuado y ejecutar el programa con voluntad y firmeza, pero con especial capacidad de diálogo y negociación de modo de alcanzar las mayorías que lo hagan posible. El concepto más frecuente en tiempos preelectorales es el de cambio. Cambiar no implica refundar la República, sino aprovechar lo bueno que se ha hecho antes y tomar impulso a partir de eso con la impronta propia y avanzar. En ninguno de los países que avanzan, sus gobiernos plantean la refundación del país. Es, al menos hasta el presente, el caso del nuestro. Aun cuando hay aquí algunos que parecen creer que la historia empezó en 2005 y reniegan de todo lo anterior, los mismos que terminaron aplicando en el gobierno políticas que siempre criticaron desde la oposición. Nuestra referencia deben ser casos parecidos al nuestro y a los que les ha ido mejor. Hay numerosos ejemplos de países con tamaños relativamente similares al nuestro, economías pequeñas, con orígenes similares en cuanto a estructura productiva, incluso algunos hasta en la misma latitud que nosotros, con clima parecido,
Cambiar entonces implica aprovechar lo mejor de nosotros mismos, corregir aquello en lo que no hemos acertado y reformar aquello en lo que nos hemos dejado estar, en lo que nos ancla un pasado que debemos superar. Finalmente, algunas breves referencias a la crisis actual y su incidencia en el programa de gobierno. La crisis es un claro ejemplo de la necesidad de adaptación del programa ante una realidad dinámica. Implica, además, que no podrá evitarse la consideración de lo macroeconómico, que hasta hace pocos meses se pensaba que podía relegarse a un segundo plano. Pero debemos tener bien claro que lo que define el futuro, dado lo macro, es lo microeconómico. Es allí donde se juega el resultado, donde se definen las políticas de Estado y donde se dan las señales más claras para la inversión, las buenas y las malas. En tiempos de exuberancia, los errores micro pasan inadvertidos. Es tan grande el retorno de la inversión que casi no cuentan. Pero como las rocas en el mar, están ahí. Y cuando baja la marea, se vuelven obstáculos para llegar a buen puerto. La crisis actual es como esa marea que baja. Y aquí, cuando la marea estuvo alta, se crearon obstáculos al desarrollo que se deberá remover porque en tiempos más normales, no exuberantes, se sentirán y afectarán las posibilidades del país. A la actual crisis mundial llegamos menos vulnerables de lo que estábamos hace unos pocos años, al salir de nuestra propia crisis, pero de todos modos estamos vulnerables, tanto en lo social, con índices de pobreza e indigencia todavía indignos de nosotros mismos, y con vulnerabilidades fiscales, por no haberse tenido un comportamiento más cauteloso, por no haberse ahorrado apenas una parte de lo que se recibió en forma extraordinaria del mundo exuberante de los últimos 5 o 6 años, lo que hoy permitiría alivianar las mochilas de las empresas y de los hogares, y esto no se puede hacer porque no se ahorró antes. Por lo tanto, todo programa de gobierno que se presente en el escenario político nacional en los próximos meses deberá incluir el diseño de la corrección a la política económica, de modo de aligerar la mochila del gasto público, que quedará pesada, y de recuperar la competitividad perdida. Esto es así porque resulta claro, es lo habitual, que los años electorales no son años en los que se corrijan errores. Hay algo que tiene que quedar bien claro. Esa corrección de la política económica no puede incluir el aumento de impuestos. Nuestro problema, en todo caso, no es tener impuestos bajos, sino un gasto público alto. Entonces la solución no pasa por subir impuestos, sino por bajar gastos. Por otra parte, si en tiempos de recesión se suben impuestos, habrá todavía más recesión. Resulta clave aprovechar estos tiempos difíciles para proceder a la corrección de las políticas macro y microeconómicas y para avanzar en este sentido, de modo de estar prontos para despegar en cuanto el mundo se vuelva nuevamente favorable, quizá, como apunta hoy el consenso, hacia finales de 2010. Hay que hacer de la crisis una oportunidad. No vienen tiempos fáciles, los que vienen no serán como los años recientes, años de ir en bajada y con viento a favor, serán tiempos de enfrentar el repecho con viento en contra. Hay que prepararse para ello, sabedores de que después del repecho el camino sigue y que su trayectoria depende en definitiva de nosotros mismos. Acontecimientos como el de esta jornada permiten alentar la esperanza, permiten ver al partido trabajando una vez más con honestidad intelectual, escribiendo lo que piensa, con unidad, sin sectores que tengan filosofías distintas y que haya que juntar con forceps, con propósito de transformación y sin nostalgia, a la vez con principios y pragmatismo, con equipo y con liderazgo. Muchas gracias. Señor presidente de la Fundación Ferreira Aldunate, doctor Carlos del Piazzo, señores miembros del Consejo Directivo de la Fundación, señor presidente del Directorio del Partido Nacional, profesor Carlos Julio Pereira, señor secretario de Alianza Nacional, senador Eber da Rosa, señor senador Jorge Larrañaga, señoras y señores. La elaboración de estos lineamientos estratégicos no es una simple superposición de ideas inconexas. Es una visión armónica que parte de los valores que justifican la existencia de una colectividad política. El trabajo que hoy se entrega a Jorge Larrañaga es más un compromiso que una receta. Es más una reafirmación de nuestros principios y de nuestro sentido de interpretar la vida nacional que un ejercicio tecnocrático alejado de la realidad. Este documento llega en momentos en que la situación del Uruguay y su proyección de futuro están comprometidos. Cada capítulo
y cada tema se relacionan a través de un hilo conductor que se define como los lineamientos estratégicos a tomar en cuenta para la próxima administración. Su contenido abarca todos los temas de la vida nacional. Sin embargo, me gustaría hacer hincapié en la importancia que para nosotros tiene el Estado de Derecho. Para el Partido Nacional, defender las leyes y el sistema democrático no es una afirmación abstracta, sino un compromiso con los valores permanentes de la sociedad. Cuando el ciudadano se preocupa por su inseguridad, cuando quiere que el Estado lo respete como contribuyente, cuando reclama su libertad para criticar o apoyar al gobierno, cuando quiere preservar su estabilidad y la de su familia, cuando aspira a alcanzar una mejor educación para sus hijos, cuando decide quién va a ser el gobernante a través de su voto, está ejerciendo sus derechos humanos básicos que son tutelados por la Constitución de la República. Este es el tema central de nuestra preocupación. Primero, porque muchos grupos y dirigentes políticos ven a la democracia como una estructura burguesa con la que hay que vivir a desgano y que al perseguir la igualdad como objetivo último están dispuestos a sacrificar la libertad e instaurar un régimen que se alimenta del despotismo político y de la ineficiencia económica. Y segundo, porque los ciudadanos del Uruguay, como consecuencia de su inseguridad, están comenzando a percibir al Estado de Derecho como un valor relativo. El último informe del Barómetro Latinoamericano para el 2008 nos indica que hasta el 49,8% de los uruguayos estima que en ocasiones las autoridades pueden actuar al margen de la ley para enfrentar la delincuencia. Y el 36,3% considera que se justificaría una ruptura institucional para combatirla. ¿Cómo no preocuparnos cuando un porcentaje tan alto de nuestra población ve con buenos ojos restricciones a las libertades civiles y políticas para encarar la criminalidad? ¿Cómo no advertir que al renunciar a derechos fundamentales para alcanzar mayor seguridad nos ubicamos en la antesala de la arbitrariedad y de la dictadura? Por estas razones, el Partido Nacional privilegia la libertad ante la ley y en la ley, como el núcleo central de su pensamiento. Y es por eso que nunca aceptó esa extraña sociedad entre la cultura violentista y las ambiciones de grupo o de sectores políticos. Ello explica, entre otras cosas, por qué el Partido Nacional no participó en el pacto del Club Naval, y ello siempre porque ha entendido que la soberanía y el ejercicio del voto no admiten limitaciones. El fundamento histórico y actual de nuestros 172 años de existencia en la vida del país reside en nuestra disposición de luchar y a morir por la libertad, pero no a matar ni a torturar en nombre de una verdad mesiánica. A partir de estas expresiones, el documento que hoy se presenta se orienta a definir un proyecto de mediano plazo para el Uruguay. Y en este sentido parte de la certeza que para impulsar un desarrollo moderno deberán dejarse de lado los intereses corporativos, que aun siendo legítimos han limitado hasta ahora el interés nacional y toda estrategia orientada a trascender un periodo de gobierno. Han demostrado ser insensibles a los costos que generan la defensa de sus objetivos particulares. Somos un país abierto, vulnerable y asimétrico, y convivimos con las incertidumbres del mundo globalizado y de una vecindad regional en turbulencia. Nuestra inserción externa debe basarse en principios de derecho internacional y en un enfoque realista y pragmático que nos permita tener iniciativa y capacidad de propuesta. La política exterior no puede ser el producto de contradicciones y transacciones internas entre visiones antagónicas sobre la inserción del país.
La defensa de una proyección racional debe complementarse con la flexibilidad necesaria para relacionarnos con terceros países. El acceso sin restricciones al mayor número de mercados debe acompañarse con un clima de negocios que haga atractiva la inversión en el territorio nacional. Sin inversión no hay crecimiento, prosperidad ni posibilidad política de distribución. El uruguayo de hoy, que somos todos nosotros, quiere más seguridad, mejor educación, más oportunidades de trabajo y sobre todo el respeto a las reglas de juego que establecen los límites y los derechos de cada uno. Reclama además una modernización de las relaciones entre productor y consumidor, capital y trabajo, fisco y contribuyente y fundamentalmente entre su vida cotidiana y la acción de los gobiernos nacionales y departamentales para satisfacer sus necesidades básicas. Este documento recoge estas inquietudes en forma clara y sistemática, pero de nada servirá si las propuestas que de aquí surjan no pueden ser aplicadas en forma concreta. Ningún gobierno puede actuar en soledad, aún teniendo mayorías, y si no se construyen los puentes de entendimiento para solucionar los problemas de fondo, se corre el riesgo de debilitar la credibilidad del sistema democrático. Educación, empleo y crecimiento son los tres ejes sobre los que en general gira la vida de cada uruguayo. Y las respuestas no vienen ni de la mano de la demagogia asistencialista, ni de buenas ideas sin el debido respaldo político extrapartidario. Insisto, no será posible llevar a cabo ninguna reforma estructural si no se asumen en el mediano plazo los retos que tenemos en el ámbito de la sociedad uruguaya. Por este motivo, quiero agradecer a los integrantes de la Fundación Ferreira Aldunate, a los técnicos que trabajaron con desprendimiento, con generosidad, con esa mano tendida que solamente una inquietud ciudadana es capaz de interpretar para trabajar no solo por una divisa o por un color ni por un candidato, sino para poder ser parte del Uruguay del futuro, el de nuestros hijos y el de nuestras familias, que está esperando por profesionalidad, un equipo de gobierno y honestidad personal e intelectual. Y con ese mensaje yo les dejo a todos este reconocimiento, pero también este compromiso que asumimos, que no es simplemente un alto en el camino para levantar con fuerza un proyecto electoral, sino la profunda convicción de que las reformas que vamos a impulsar desde el gobierno del país no solo serán para el Partido Nacional, sino que serán para todos los uruguayos y para las próximas generaciones. Muchas gracias.